Hola Diana, ¿cómo estás? ¿Cómo va la vida? Hola, ¿cómo vas? ¿Cómo vas en Italia? Bien, en Italia, pues siempre la vida de inmigrante es difícil, pero bien, estable emocionalmente por la última semana, 24 horas. Eso es lo importante. Bienvenido a Millennials sin rumbo, un podcast para millennials en autodescubrimiento. Soy Laura Franco y espero que en estos 30 minutos te inspires conmigo y te animes a encontrar lo que te hace realmente feliz. Únete a nuestra comunidad en www.millennialsinrumbo.com. Te espero. El día de hoy vas a conocer a mi amiga Diana Zuluaga, publicista y emprendedora. Actualmente Diana vive en Bérgamo, una ciudad al noreste de Italia. Emigró a ese país hace casi 3 años cuando el COVID-19 no le dejó más opción que cerrar su emprendimiento y empezar desde cero. Tuve que preguntarle si recordaba el momento exacto en el que nos conocimos porque honestamente ya no recuerdo bien. Tengo como por ahí un recuerdo de ese restaurante mexicano que iban ustedes sobre todo como de parche de cine y tal vez ahí cerca a la universidad, me parece, pero así como día certeza, no, es como de toda la vida. Tú en ese momento estabas estudiando publicidad y tenías idea de que querías emprender en ese entonces o tenías de pronto eso ya pensado como un plan que ibas a ejecutar inmediatamente después de graduarte. No, bueno, en realidad la búsqueda en sí de la carrera también fue medio rara porque fue como yo no sé qué estudiar, entonces esto parecía como algo que resumía dentro de todo como parte de mis intereses, pero debo decir que a mí hubo dos cosas que creo que como que engendraron ese gen emprendedor que de pronto ya traía inclusive como muy familiar porque mis papás siempre emprendieron y entonces creo que eso pues evidentemente era mi pan de cada día. O sea, para mí el trabajo era eso, ¿no? O sea, para mí entender el trabajo era como ver a mis papás trabajando en un proyecto hecho por ellos, creado por ellos. Entonces yo creo que parte mucho de ahí. Y ya después como que la universidad, yo decía, no tengo ni idea qué voy a hacer cuando termine. Evidentemente entendí que yo no quería trabajar en una agencia de publicidad, o sea, eso lo tenía muy claro, pero entendía como que primero soy una persona que termina lo que empieza, entonces era como yo tengo que terminar esta cosa, sírvame para lo que me sirva. Y segundo, que empecé a ver que me potenciaba capacidades, como que lo que podía recoger de ahí me parecía interesante para mi carrera después, que no sabía ni qué iba a hacer, pero como que sentía que me sentía como bien con ese espacio de estudio. Y no sé, fue ahí como que también siento que lo que la universidad sí me dio mucho fue seguridad en mí misma. También me parece que me dio como soltura a expresarme. No sé, naturalmente como que salió de mí algo que yo no sabía que tenía y era como que era una buena speaker, que podía como convencer un público. Entonces como que era todo esto ahí rondando. Terminé la universidad y lo primero pues mandar hojas de vida a donde uno cree que pues lo que estudió sirve. Entonces finalmente estrellita al primer trabajo al que mandé hoja de vida me llamaron y me tomaron, pero pues era una agencia grande y tal, pero yo sabía que yo ahí no iba a durar nada, pero en el fondo como que, bueno, pruebo, pero obviamente emprender no era como tampoco una cosa muy clara en ese momento. Y ya ahí, pues bueno, vueltas de la vida. Primero me fui a vivir a Estados Unidos, luego ya cuando decidí volver a Colombia después de como 7 años fuera, y lo que me empezó a pasar fue que empecé a vivir la ciudad como una turista literal, o sea, como que, ay, qué lindo esto, ay, qué increíble esto, y la fruta y esto. Entonces, mi acercamiento con emprender fue como muy casual, como que me empezó a gustar mucho este tema de explorar la ciudad. No sé, me tramaba el hecho de explorar la ciudad de una manera diferente y como conocer cosas diferentes, y ahí entra como un rol muy importante dentro de mi vida emprendedora y es mi mamá, que empezó como a guiarme en esta ruta, como en esta creación de rutas bogotanas raras que yo no conocía y como también reconectarme mucho con mi raíz y todo esto. Pero todo empezó como yo debería escribir un blog, como algo así, como simplemente algo donde yo pueda volcar los sitios a los que estoy yendo, que me gustan, que me parecen cool. Y entonces decidí hacerme un curso de SEO,
Entonces me metí a ese curso, pero uno a uno con un tipo que era un súper genio del SEO. Y el tipo nos dijo, pero vean que esto es un re buen negocio. Y nosotros, negocio, pero ¿dónde? O sea, uno, ¿cómo hace plata con esto? Y entonces el tipo nos dijo, bueno, nos empezó como a orientar un poco, fue un poco mentor. Y entonces ahí primero pensamos en hacer como un mapa interactivo, como con tips de personas locales o algo así. Pero fue ahí como mi encuentro con, esperen, como así hay una opción que se llama emprender y yo puedo vivir de algo que no sea trabajar para alguien. Cuéntamelo todo. Diana vuelve a Colombia luego de varios años fuera. Su ciudad natal se ha transformado drásticamente en su ausencia. Y justamente en ese intento por redescubrir Bogotá, en un momento probablemente vulnerable para ella, su creatividad se manifiesta. Vayan tomando nota. De verdad que se da así, como que hay algo en ti que te dice, mira que tú en un trabajo normal, pues como de 8 a 5 de lunes a viernes, no vas, no eres feliz, no. Y hay gente que se queda ahí, mucha gente que se queda ahí a pesar de no gustarle, hay mucha gente que le encanta y hay mucha gente que no, que pues que simplemente como que no encuentra nunca el clic como de esa, como una pasión que lo pueda mover para alguna parte. Es como que yo tuve como la suerte de tener una edad todavía muy como, como que me podía dar el chance de embarrarla y que no era como gravísimo. Si me dices ahora emprender de nuevo, muero de susto 10 veces. Pero en ese momento era como, bueno, pues si va mal, son 6 meses que pierdo a los 23 años, ¿qué carajo es eso? Y una experiencia laboral que pierda de 6 meses no me va a cambiar la vida. Entonces creo que tenía que ver como con esa, o sea, que algo te llama, pero no sabes ni bien qué es. ¿Cómo empieza 5 Bogotá? ¿Cómo pasas de la idea en papel de quiero fundar este negocio a empezar a ejecutarlo y emprender ese proceso de convertirlo en una realidad? Como todo partía mucho del contenido, según este curso que habíamos hecho, ¿no? Y como este mentor. Entonces lo primero que había que hacer era como crear contenido de Bogotá. O sea, ese era como el punto número uno. Entonces creo que entre que era como una idea muy vaga y que invité al gato y al ratón y a todo el mundo al proyecto y que se volvió 5 Bogotá, pasó un buen tiempo. Y bueno, dicho sea de paso, 5 Bogotá se llama 5 Bogotá por los 5 sentidos. Entonces la idea era como encontrar experiencias de los 5 sentidos en la ciudad. Aquí hago un paréntesis porque la idea de ofrecer experiencias turísticas basadas en los 5 sentidos no era algo muy común por allá en el 2013-2014. Diana y sus socios estaban a la vanguardia. La mayoría de experiencias turísticas que se ofrecían en Colombia para esa época se basaban en visitas a museos, restaurantes y edificios históricos. Y Colombia no era precisamente conocida como un país seguro para el turista extranjero. La creación de experiencias, que fue como con lo que primero partimos muy centradas en crear experiencias turísticas, pasaron tipo unos 6 meses entre esto, invitar gente, que vinieran los amigos, que este tipo nos mentoreara un poco, entender cómo, qué podía hacer, y entonces ya de ahí fue como, listo, 6 meses después, mi mamá y yo, tenis y a la calle a buscar anfitriones, porque entonces ahí dijimos como, bueno, necesitamos gente que ofrezca experiencias turísticas, pero queríamos que fuera gente como súper fuera como del común, experiencias súper raras. Fue como listo, caminemos y conozcamos gente y veamos quién se nos une a este barco. De nuevo, error, porque, o sea, tú deberías construir la oferta como al mismo tiempo que la demanda, ¿no? Y nosotros solo construimos la oferta, una oferta de la Madonna, o sea, esto era como 40, o sea, cuando hicimos el lanzamiento oficial de 5 Bogotá, teníamos como 40 anfitriones locales, personas que estaban listas con experiencias súper únicas, súper cool. Y por otro lado, por toda esta formación con lo del tema del SEO, le elaboramos mucho a los influencers, que también era rarísimo en esa época, pero influencers de viajes siempre ha habido. Entonces como que agarramos influencers de viajes, pero locales. Entonces teníamos como 5 lugares en donde estos influencers estaban viviendo experiencias simultáneamente de cada uno de los sentidos en toda la ciudad. Pero pequeño detalle, no teníamos un gato a quien venderle, ¿no? O sea, esto era como, ok, ¿y ahora? Y de eso pasó, ponle tú, ya habían pasado casi como 8 o 9 meses de todo este laburo y nosotros no teníamos ni idea cómo llegar al cliente, que existía, que sabíamos, veíamos a la gente caminando, a los extranjeros caminando en la calle, pero ¿y cómo le llegamos a esta gente
¿cómo hacemos, cómo existimos en este mundo? Ahí fue cuando realmente dijimos, ok, momento de que este negocio se tiene que volver en serio porque llevamos 8 meses las dos sin producir un peso. Es momento de ver qué onda. Y como efecto dominó, justo en ese momento, muchos de sus colaboradores y amigos decidieron retirarse del proyecto porque no era rentable. Al mismo tiempo, Diana y sus 2 socias recibieron una asesoría para su página web. En ella se dieron cuenta de que muchas personas habían escrito meses atrás preguntando por sus servicios y ellas jamás recibieron los mensajes. Tratando de levantar cabeza, se enfocaron entonces en definir qué tipo de clientela querían. Y se dieron cuenta de que el turista que para esa época llegaba a Colombia era usualmente una persona joven con presupuesto limitado. Pero para vivir las experiencias de 5 Bogotá, las chicas iban a necesitar turistas con mejor presupuesto y, lo que era más importante, el interés de adentrarse en la cultura local. Meses después, y por un golpe de suerte, encontrarían a su clientela ideal. 6 meses después de remar, no vender nada, literal 0, empezamos a recibir mails y empezamos a recibir gente interesada de nuestro público que soñábamos. Bueno, a ese punto nos habíamos caminado de la Seca, la Meca, la Candelaria, habíamos hecho volantes, o sea, todo lo que uno se puede imaginar. Y entonces, ese día, mi socia y yo habíamos ido a un fiestón, estábamos con una resaca de la Madonna y nos escribieron para este tour y mi mamá dijo, yo voy. Ustedes dan vergüenza, yo voy. Bueno, está bien. Y mi mamá se fue y esta gente escribió como, esto fue o sea, el mejor tour que hemos vivido en nuestra vida entera, o sea, esta persona es increíble, nosotros como, ¿qué? Y ahí estos turistas le mostraron a mi mamá que estábamos en Lonely Planet. Y mi mamá me mandó un mensaje como, mira, ya el Lonely Planet de la casa, yo fui y en efecto estábamos ahí. Y esto fue el boomerang, o sea, esto empezó a explotar, ahí se acabó la sociedad con la otra amiga. Y entonces ya quedamos mi mamá y yo, y después de esto fue un efecto, pero que ya era como incontenible, o sea, se nos salían las manos, éramos 2 gatos para responder a todo. Por fortuna igual teníamos un poco la red que nos soportaba, entonces empezamos a poder variar con esta gente a la que siempre habíamos querido como obviamente como parte del proyecto. Entonces ya, yo diría que entre la ideación, día 1, y vender y hacer de eso un negocio, casi 3 años, 2 años y medio. Si te estás preguntando qué es Lonely Planet, se trata de una guía importantísima de turismo que da credibilidad y confianza. Es más conocida en Estados Unidos y Europa y recomienda lugares, hoteles y experiencias de turismo a nivel mundial. ¿Cómo aparece 5 Bogotá allí? Pues resulta que para esa época las Dianas, como se les conocía coloquialmente a Diana y a su mamá, tenían una habitación en alquiler a través de la plataforma Airbnb. Un día recibieron a un huésped, casualmente un periodista, que les regaló una copia impresa de la guía, pero nunca se sentaron a leerla. Y fue gracias a esa guía que 5 Bogotá se colocó en el radar de su clientela soñada y dejó de ser un emprendimiento de presentación servilleta para convertirse en un negocio rentable. O sea, el nicho nos encontró a nosotros, que era como gente súper VIP en los mejores hoteles de Bogotá, pero que no había venido a Bogotá para ir a un spa, o sea, había venido a Bogotá para vivir experiencias y estaba dispuesta a pagar lo que fuera necesario para que alguien le asegurara que iba a estar tranquilo y seguro. Y también nos empezó a pasar mucho el voz a voz natural, que es como vino Pepito Pérez y luego entonces venía la amiga, entonces mucha gente nos contactaba como un amigo mío hizo clase de cocina con ustedes hace y me dijo que no podía perdérmelo. Fue ese efecto boomerang entre una cosa y la otra. Y justo cuando la empresa despega, Paula, la hermana mayor de Diana, que siempre invirtió en el proyecto, decide irse a hacer una maestría en el exterior. Las Dianas entonces se sientan sobre la mesa a discutir los pasos a seguir. Se reducen al máximo, mudándose a un apartamento más pequeño y abren sus puertas para realizar experiencias de 5 Bogotá. De esta manera, comienza la que llamaré la edad de oro de 5 Bogotá. Cambió la historia de nuestra vida, nos empezaron a contactar agencias muy grosas de otros países, o sea, desde Estados Unidos, Inglaterra, Kuwait, Alemania, o sea, esto era como de todo el mundo que la gente soñaba con nuestra clase de cocina, entonces se volvió como el producto insignia. Todo lo que habíamos hecho esos primeros años que parecía perdido, cobró sentido, se catapultó y empezamos a hacer no solo ya experiencias, sino como todo lo que es un local operator, que es ok, tú me haces el tour de principio a fin. Entonces nos contactaba pues gente con
como no hay presupuesto, hagan lo que quieran, sueñen. Y ahí empezó también la expansión, entonces a otras ciudades, empezamos a ir a Medellín, empezamos a ir a Cartagena, empezamos a conseguir nuestros anfitriones en cada ciudad y como a darle más y más como estructura a todo el negocio, todo así. Entonces yo diría que entre el año 3 y el año 6, esto fue exponencial, nos devolvió todos los esfuerzos de la vida, o sea, fue como hermoso. Y llegó el COVID. Y ahí se acabó el episodio. En ese entonces, las Dianas logran sobrevivir ese primer año de cuarentena vendiendo experiencias online. Clases de cocina, desayunos, mercados orgánicos, mejor dicho. Lo que te imagines, lo hicieron. Y si bien todo su círculo de amigos y colaboradores pusieron su granito de arena, Diana entendió que la vida le estaba dando señales de que era momento de cambiar de rumbo. Y fue lindo porque fue apagar el switch y disfrutarnos la casa nuestra. También fue ver críticamente lo que 5 Bogotá significó en nuestras vidas, lo que dejamos de hacer también y lo que le entregamos, la energía de vida que le entregamos a tantas personas. Y como que nunca te pones a pensar, bueno, ¿y en la mala qué onda? Entonces fue un espacio de reflexión muy bonito, pero con mucha incertidumbre y mucha angustia. Y para mí fue decir como, ok, 5 Bogotá claramente va a ser algo más en algún momento de la vida, pero como era, el COVID lo acabó. ¿Tú crees que si ellas no hubieran estado detrás tuyo, Pau como el angelito inversor y tu mamá socia del negocio, ¿tú crees que habrías tenido la fortaleza y la motivación para guerrear tanto y sacar el proyecto adelante? No, yo creo que ahí definitivamente, o sea, el hecho de que alguien crea en ti como a ojo cerrado te obliga como de alguna manera a decir esto tiene que funcionar, o sea, si mi hermana está poniendo todo esto, tiene que funcionar. ¿En algún momento ves que puedas traer a 5 Bogotá nuevamente a tu vida? No sé si de la misma forma en como lo ideaste en un principio y cómo funcionó en sus mejores años en Bogotá, pero de pronto transformarlo y usar ese logo y ese nombre y ese camino que ya tienes y convertirlo en algo diferente que se adapte a la vida que tú tienes ahora y en el momento también en la etapa de tu vida en la que actualmente estás. A ver, yo siento que sí me dejó muy drenada, o sea, como que yo no siento que haya un reemplazo en sí de 5 Bogotá, siempre pienso que hay una transformación en mí. Claramente, cuando entonces dije como me toca volver al mercado laboral, 5 Bogotá me dejó muchas cosas, o sea, como un pensamiento súper estratégico, un pensamiento mucho más complejo, porque yo tenía que pensar mucho más que como en cumplir un objetivo y cerrar mi computador. Yo tenía que trabajar con otras personas, manejar un montón de otras cosas y además mi ansiedad y mi propia vida. Y cuando salí al mundo laboral fue como, uff, qué dicha que te pagan un sueldo, ¿qué? O sea... Diana tuvo la fuerza mental para dejar ir su emprendimiento en el momento más próspero. Diana logró ver ese momento no como un retroceso, sino como una oportunidad de cambio. Algo forzada, pero oportunidad al fin y al cabo. En mi opinión, cerrar un capítulo tan significativo en su vida como fue 5 Bogotá requiere de una valentía grandísima. Actualmente Diana forma parte del equipo de mercadeo de una startup en el mundo del café. Está relativamente tranquila, estable económicamente y aprendiendo cosas nuevas constantemente. Y si bien no tiene planes de retomar 5 Bogotá en un futuro cercano, sabe que tiene más camino ganado que perdido aun cuando 5 Bogotá ya no exista. Como que quisiera tanto de esa Diana de hace años. Creo que le pediría resto como esa valentía de esos tiempos y como esa pasión por la vida, como que de quererse gozar un montón de cosas que cuando la vida pasa se va como, no sé si se extermina, pero sí se súper transforma. Diana, muchísimas gracias por estar acá, por contarnos tu historia en Millennial Sin Rumbo con tanto detalle. Yo siempre he tenido muchísimas preguntas y dudas acerca del mundo del emprendimiento. Creo que lo que tu conversación me deja es que no hay una hoja de ruta clara, no hay una serie de pasos que tengas que seguir, tú simplemente tienes una idea y la quieres sacar adelante y entonces es salir a la calle a buscar cómo, cuándo, quién te apoye. Y ojalá los que estén escuchando este episodio como que sientan lo mismo, se den cuenta de que para emprender no hay que tener como un conocimiento, no hay que hacer una maestría, no hay que estudiar, es simplemente mucha motivación
Y lo que es más importante y más difícil, pienso yo, tener muchísima paciencia. Sí, ha sido un camino muy bonito y bueno, recorrerlo hoy contigo también creo que es lindo cuando uno se lo puede contar a los amigos de otra manera, ¿no? Porque siempre como que cuando uno se acompaña más en el día a día es como, ay, pasó esto en Cinco Bogotá, ay, vino este, ahí hizo lo otro, pero nunca como esa conversación súper deep de, hey, que fue esto. Muchas gracias. No, gracias a ti. ¿Conoces a alguien con una historia increíble o quisieras contar tu historia en este podcast? Escríbenos en redes o por nuestra página web www.millennialsinrumbo.com. Y no olvides compartir este podcast con otro amigo millennial para crear comunidad. Nos escuchamos el próximo jueves. Adiós.